abunde basmaya nektadasis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy hablaremos sobre la siguiente temática: la gran tribulación, señales y el enviado. Trataremos en este programa de ahondar, de profundizar un poco más en lo que significan las señales dichas, expresadas por el gran maestro y maestro Jesús de Nazaret. Ya he comentado en otros programas que la gente se suele centrar más en el Apocalipsis de Juan, ¿no? Quizá por el mismo hecho de que es más enigmático, ¿no? Y se presta más a un juego de interpretación e inclusive a un juego político, de estrategias, de geopolítica, ¿no? Cuando habla de dragones, espadas. Es una visión más, para mi humilde ver, para enredar, entre comillas, ¿no? Un poco más todo lo que significa ese mundo del Apocalipsis, de las revelaciones, ¿no? Bien, veamos. Ante nada hay que señalar que el final de los tiempos, y esto yo creo que más en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, de incertidumbre a nivel social, es necesario recalcar, reafirmar que el final de los tiempos no significa la extinción de la especie humana ni de las conciencias humanas. Entre otras cosas porque las conciencias no se extinguen. Las conciencias se transforman, igual que las mismas conciencias, que las formas de vida. Pero no hay una extinción de las conciencias. Muchas veces lo que ocurre, simple y llanamente, es que el ser humano suele tender a enclaustrar todo bajo el paraguas no tanto de su conocimiento, sino de su propia ignorancia. Una ignorancia marcada simple y llanamente por todo un cúmulo de creencias que han sido transmitidas de generación en generación y que no apuntan a su despertar, no apuntan a su desarrollo como espíritus, como conciencias, sino simple y llanamente, digo, lo único que hacen este tipo de creencias es mantener comportamientos, la mayor parte de ellos insanos. Bien, aclarado esto, profundicemos sobre esa gran tribulación, esos tiempos que han de venir, sus señales y la visión del Maestro, del enviado. Veamos. En estos tiempos de telescopios apuntando los confines del universo, mantener, por el simple hecho de que el ser humano, el conocimiento humano hasta la fecha, ese incipiente conocimiento humano hasta la fecha, no es capaz de encontrar mecanismos, medios, modos de comunicarse con otras conciencias cósmicas, repito, como siempre digo, es de una estupidez racional increíble. El hecho de que el ser humano no haya podido llegar abiertamente a comunicarse con otras conciencias cósmicas a nivel colectivo, no a nivel individual, que experiencias personales hay a tutiplén por todo el globo. Pero a nivel colectivo, si no lo han logrado, no significa que no exista. ¿Por qué aclaro esto? Porque en este canal defendemos la esencia de Jesús como una conciencia cósmica. Es una conciencia la más evolucionada
que ha estado en ese planeta y que estará. Los hijos de los hombres están llamados a entrar en ese conocimiento que el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, vino a sembrar, vino a señalar. Como digo siempre, el Maestro vino a dos cosas principalmente. Una, señalar los tiempos, el final de los tiempos. ¿De qué tiempo? De esa maldad humana. El mal preñó la tierra y a los hijos de los hombres. Bueno, eso tiene que terminar, porque los planetas también tienen ciclos, por decirlo de alguna manera entendible, y el ciclo de este planeta, si no se ataja, el ser humano es capaz de cargarse, por activa o por pasiva. Jesús vino a señalar ya esos tiempos. Les queda poco para que toda esta morada vuelva otra vez y retorne a lo que tiene que ser. Una morada, una casa más del Padre, donde habitarán realmente conciencias abiertas al universo, abiertas al amor, abiertas al perdón, abiertas al servicio de otras conciencias cósmicas que están, quizá, aunque cuesta creerlo, más atrás que la conciencia humana. Pero las habrá, las hay. Bien, esto es importantísimo aclararlo, porque es muy complicado llegar a esta visión del Jesús cósmico, del enviado de un reino que ya había encontrado la respuesta de quién es o de qué es el Padre. Es muy complicado, digo, llegar a ese tipo de visión, de información, de interpretación, cuando a través de 2000 años de historia han tergiversado por activa y por pasiva tanto la figura del Nazareno, del Maestro de Maestros, como de su mensaje. Hablar de Dios o de dioses a nivel humano sigue estando preñada cualquiera de sus manifestaciones, cualquiera de sus interpretaciones, en base al miedo que los seres humanos fueron desarrollando a través de su propia evolución. De ahí que la gran parte de los dioses creados por el hombre, por la civilización, por la evolución de la misma conciencia, de la misma mente, son dioses con unos rasgos humanos tremendos, o bondadosos, o preñados de cualquier tipo de maldad, o sedientos de venganza, coléricos, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de Jesús, el Padre de Jesús, Abba, el Dios azul, es un Dios de amor, porque el conocimiento es amor. O si lo quieren ver de otro modo, diremos que el amor es conocimiento. Desde un cierto matiz, sin profundizar. Las señales que siempre el hombre ha pedido a sus dioses son señales muy visibles. O sea, la conciencia humana necesita que tener delante de sí, delante de su sentido, muchísimas de las pruebas, sin darse cuenta cuál es la dinámica de la propia vida en el cosmos. Está todo entrelazado. Estamos todos conectados. Hay una sola conciencia que se manifiesta en infinitas conciencias particulares. Cuando hay esa desconexión con el todo, con la fuente, con el Padre, con Dios, cuando hay esa desconexión, lo que preña a esa conciencia, a esa individualidad, es lo que comúnmente llamamos ego, lo que comúnmente llamamos nuestra racionalidad, que es indispensable también en esta encarnación. Cuando las conciencias se encarnan en materia, en un cierto tipo de mente, y
en una corporalidad. Las señales, digo, que piden los hijos de los hombres muchas veces están cargadas de cosas que tienen que ser muy evidentes, ¿no? Por eso se confundió tanto. Las señales que dijo el propio Maestro a lo largo de los siglos, y de ahí los movimientos milenaristas que todo el mundo veía el final de los tiempos, pues en su propio periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaron a entender que las señales a las que se refería Jesús no eran las señales más evidentes, sino las de su propio discurso, las de su propio decir, la de su propio contar cómo será ese final de los tiempos. Acuérdense, o sea, no es ser uno catastrofista. Yo, si peco de mi confianza absoluta en el Maestro de Maestros, simple y llanamente porque así lo siento y así lo conozco. No se peló en nada, simple y llanamente porque es una conciencia, vuelvo y repito, que humanamente podemos decir que no es de este mundo. Una conciencia que está por delante del tiempo humano, del tiempo que surge en el momento que una conciencia se encarna. En el mundo de la conciencia suprema, no hay tiempo. De ahí que es factible saber cuáles serán los acontecimientos que se desarrollan en una encarnación dada. Pero esto es harina para otro programa, para otro momento. Vuelvo y repito, no se entendieron bien las señales que dio el Nazareno simple y llanamente, porque todo el mundo se fijó en, por decirlo de alguna manera entendible, en la punta del iceberg, no en lo que había por debajo. No se centraron, era casi imposible, por decirlo realmente, era casi imposible deducirlo en su propia época. Pero Jesús no vino a hablar solo a su propia época. Vino a sembrar un conocimiento para que en el transcurso de 2000 años, que no son nada a nivel cósmico, que es un suspiro, o una generación, si lo queremos leer de esa manera, iban a ocurrir estos fenómenos. Estos fenómenos que, vuelvo y repito, no tienen nada que ver con las señales propiamente dichas de terremotos, maremotos, guerras, hambruna, dolor, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. La señal está cuando el Maestro contrapone los dos verbos que ya les he comentado en otros programas, que se insertan en Marcos 13 o en sus paralelos en Mateo y Lucas. Es importantísimo, creo que es el centro para el entendimiento de ese pequeño apocalipsis de Jesús. El de Juan está abierto, por decirlo de alguna manera, pero el de Jesús no deja mucho margen de interpretación, es lo que hay. No se podía entender en tiempos no tan remotos, ni siquiera, porque ¿cuánto tiempo lleva el ser humano con la capacidad de ver todo lo que acontece en el momento a tiempo real? Hace 4 días, como quien dice. Nuestros padres, nuestros abuelos no sabían de eso, nosotros mismos. El común de los mortales no tenía un acceso pues a internet como podían tener en sus primeros pasos pues los estamentos militares o universitarios, ¿no? Pero hoy en día falta poco, ya lo he dicho en otro programa, falta muy poco para que todo ser humano, no importa en qué latitud esté, pueda enterarse de todos los acontecimientos en tiempo real. Hay una interconexión a nivel de comunicación que realmente lleva a esos fenómenos, de poder vernos en tiempo real bajo cualquier circunstancia. Bien, la contraposición que hace Jesús entre escuchar y ver es fundamental para entender, e inclusive
Digo más, bajo los criterios de este humilde servidor, los avances científicos de los últimos 100 años, que es algo, no sé si lo calibran bien, imagínense el volar, ¿no? Desde los hermanos Wright, no sé si lo he pronunciado bien, Wright, ¿no? Con aquella estructura que intentaba asemejar a un pájaro, por decirlo de alguna manera, hasta hoy en día que estamos llevando máquinas pues, a Marte, o la estamos mandando a los confines del sistema solar. Señores, y de entremedio, guerras, odios, sufrimiento, dolor, que en cierta medida también frenaron más ese desarrollo creativo que tiene el hombre por su propia naturaleza. Lo que quiero decir es que ni siquiera el salto científico, tecnológico de los últimos 100 años es de gratis. Ha sido de casualidad ni causalidad. Simple y llanamente los tiempos se están acelerando. Si les parece poco la capacidad de dolor, de sufrimiento que puede engendrar aquellas conciencias humanas alejadas del Padre, alejadas de la fuente, alejadas de sí mismas, alejadas de su hermano, les invito a ver cualquier tipo de documental que reflejen las atrocidades de los campos de concentración durante la Segunda Guerra, de los famosos campos de concentración en Siberia, etcétera, etcétera, documentales sobre el genocidio de Ruanda o el de Gambia hace 4 días. La masacre oculta a la población, un miedo que se ha sembrado a lo largo de estos últimos 100 años en toda latitud. Y si no les quedan satisfechos con esos documentales que muestran realmente la atrocidad del hombre, piensen en algo más light, ¿no? Lo que el ser humano es capaz de hacer por dinero, por una estructura económica insana, demente, deshumanizada, que lleva a competir al ser humano y no desarrollar en él su capacidad creadora. En resumen, si los tiempos, tal y como decía y como dice el Nazareno, no se acortan, la verbena, la orgía de dolor y sufrimiento iba a ser terrible. Esto que le está contando este humilde servidor, este humilde autor, no es catastrofismo. Catastrofismo es querer ocultar lo patente, lo que está ahí, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la normalidad de tantas personas, porque a ti te vaya bien, porque tú estés bien en tu terreno. Eso sí es una catástrofe, porque lo único que dice es que eres incapaz de ponerte en la piel del otro, en el alma de ese ser humano. Bien, ante estos tiempos, Jesús, el Maestro, dejó bien clara esos 2 verbos de los que hablo: escuchar y ver. Cuando escuchéis de guerras, de hambre, de reino que se levanta contra reino, de dolor, de desasosiego, de vacío, de no tener sentido vuestras vidas, no os asustéis, porque todo eso tiene que pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando veáis todo eso. Hasta cuando veáis vuestras guerras, vuestro dolor, vuestro sufrimiento, los veáis vosotros por vuestros propios ojos. No hace falta que os lo cuenten, vosotros lo vais a ver. Y si esos tiempos, vuelvo y repito, no fuesen acortados, aquí ni siquiera las almas que están llamadas a ayudar a otras conciencias verían tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, que posiblemente tampoco soportarían esa carga de maldad. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Esto no creo que sea difícil de entender. ¿Por qué? Porque simplemente
el ser humano no ha entendido y sigue sin entender, en su gran mayoría, que somos mucho más que todas las creencias que nos puedan inculcar. Muchísimo más. Somos parte de la conciencia del Padre. Somos conciencias, como conciencias fractales, de esa conciencia creadora que, si les parece poco, ha creado un universo majestuoso, infinito, capaz de expandirse a través de su misma conciencia. Pero esto es harina de otro costal. El ser humano se ha distanciado de sí mismo, de su propia conciencia, simple y llanamente por el mundo de las creencias. Y por sistemas de organizarse socialmente en comunidad de una manera insana. No en base a lo que es, sino en base a lo que cree que es. Ya dije en otros programas de que esta no es la única humanidad. La humanidad, la conciencia, los hijos de los hombres han pasado por diversas etapas evolutivas. Creo que no es complicado. O sea, parece que los números asustan a las personas, ¿no? Hoy, una distancia de 2.000 millones de años, bagatela. Nosotros, los científicos, la ciencia, reconoce que ese planeta tiene 4.500 millones de años. Millones de años. Independientemente de que en qué momentos surgieron los mares, surgieron las zonas de tierra, etcétera, una atmósfera rica para el desarrollo de la vida, etcétera, etcétera, da igual, todavía quedan cantidad de miles de millones de años. Si pensar que toda la humanidad se reduce a los últimos 12.000 o 15.000 años de historia, es un poco vanidoso. No es que no hemos encontrado nada, pero bueno, primero han buscado de verdad, porque realmente llevan buscando 4 días. Y con la tecnología moderna hace un suspiro. Y sin embargo, como vuelvo y repito, la tecnología moderna es una tecnología que está en pañales para lo que el hombre, para lo que el hombre va a desarrollar en esa nueva morada que vendrá, en esa nueva etapa de la humanidad. Este planeta está llamado a ser una morada del Padre, donde reine realmente una conciencia abierta a las estrellas, una conciencia ya cósmica, de donde procede está abierta a eso y ayudar a otros mundos. Obviamente el ser humano que nazca en esa nueva tierra, en esa nueva conciencia, tras la gran tribulación, obviamente necesita un poquito de ayuda, ¿no? Y esa ayuda vendrá de los hermanos, de las hermanas conciencias del cosmos. ¿Suena chino? Pues bueno, pues sonar a lo que quieran, pero realmente, y más hoy en día, deberían tener al menos el ser humano la mente un tanto abierta para ver un poco más allá. Abrirse, pero realmente uno de los grandes logros del mal con mayúscula que fue sembrado entre los hijos de los hombres es esa especie de muro que le ponen a su conciencia y le impide ver un poquito más allá. Realmente el ser humano parece que está atado a su propia experiencia, no de ser, que es a lo que viene a desarrollar, sino la experiencia egocéntrica. El ser no se agota y las experiencias de ser no se agotan, sirven para evolucionar la conciencia. Una conciencia que va a pasar por todos los estados y estadios posibles para ese retorno, entre comillas, al Padre, a la creación misma. Pero las experiencias de ser no se pueden confundir con las experiencias biográficas,
Cuando se confunden, pasa lo que aludía momentos atrás. Tomas tus creencias como lo único, la verdad absoluta. Y las que te han sembrado, obviamente, las creencias que tú has asumido porque te las han sembrado. Pero esa experiencia biográfica, que es útil, muy útil, cuando está al servicio de la experiencia de ser. No al revés, encarcelar o encadenar la experiencia de ser a tu experiencia biográfica. Para dejarlo un poco más claro, Eichmann, siempre me meto con Eichmann, pero bueno, es que es un caso que biográficamente he conocido un poco más allá de otros casos. Eichmann, ¿saben? El nazi que fue llevado a un juicio por, entre otras cosas, su bestialidad, ¿no? de encontrar en esa solución final contra el pueblo judío como el mecanismo, pues, para ese genocidio. Bueno, cuando ese hombre fue juzgado, fue llevado a juicio, fue condenado, ese hombre seguía imbuido de su experiencia biográfica. Hasta el último segundo, ese hombre defendió sus actos, su bestialidad, en nombre de sus creencias. No fue capaz, ni siquiera en esos momentos que estaba ya sentenciado, a reconocer que él podía ser mucho más que todo ese cúmulo de creencias que le enseñaron. Hasta ese punto, el ser humano puede llegar a meter la pata en una vida concreta. Aprendizaje, muchísimos. Los mejores y mayores aprendizajes están en las mayores meteduras de pata. Por eso siempre digo que nuestros grandes maestros muchas veces son todas aquellas personas que nos hacen, o que creemos que nos hacen daño, que nos hacen mal, que nos hacen sufrir, ¿no? Toda piedra que te encuentres el camino está ahí por algo, está ahí para ti. No le eche la culpa a la piedra. Bueno, en el caso que nos atañe hoy, si tú no llegas a rescatar la conciencia que eres, siempre estarás navegando a nivel de las creencias. Pero el maestro, para mí dio una última lección, última entre comillas, lección de humildad y de humanidad, justamente cuando lo colgaron del madero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gran problemática del ser humano, su ignorancia. Pero no ignorancia en el sentido peyorativo, tú eres un ignorante, tú eres... No estamos hablando de ese tipo de falta de información. Estamos hablando cuando una persona es incapaz de reconocer en sí misma la conciencia a la que pertenece, a la conciencia que es. Cuando no es capaz de reconocerse en sí mismo esa parte de la divinidad que también es. Obviamente, no se reconoce en sí mismo ni es capaz de reconocer en nosotros la divinidad que somos. Bien. Retomando un poco el hilo del día de hoy, que era la gran tribulación, señales y el enviado, el maestro de maestros. Amigas, amigos, las señales ya están sembradas desde los mismos comienzos de esta última humanidad. Porque desde esos mismos comienzos, como quien dice, el hombre no ha despertado a nosotros, a esa conciencia común que debe ser la que guíe la organización en sociedad, sino siempre se ha partido de egos particulares, de intereses particulares. Desde esos mismos comienzos ya las señales se están dando, pero las señales de las que nos habla el enviado, el maestro, son aquellas que señalan esa contraposición entre esos dos verbos que les he dicho, entre escuchar y el ver. Hoy estamos
en la época de la imagen, en el imperio de la imagen. Hoy estamos ante el imperio de la imagen. Ya podemos decir con propiedad, como nos, como nos señaló el maestro, no os asustéis de escuchar todo esto, mas cuando veáis esto que os estoy diciendo, cuando cada uno de vosotros seáis capaces de verlo, entre comillas, y no me preguntéis cómo en aquella época, cuando seáis capaz de verlo, entonces tener presente que el Hijo del Hombre está a las puertas y vendrá con sus ángeles. Por Dios, los ángeles no son entelequias, son conciencias cósmicas igual que la humana, pero más avanzadas, ¿no? O sea, pueden culpar a mucha gente de tener imaginación, pero lo peor que puede tener un hombre que está llamado a ser creador de la realidad es no tener imaginación. De toda aquella gente que niega por activa y por pasiva a esos seres angelicales, a esos seres que simple y llanamente son conciencias más evolucionadas que la humana, pues hombre, no sé, que lean un poco más, ¿no? No sobre el lenguaje de la ciencia, ¿no? Sino que lean un poquito más sobre el lenguaje del espíritu y que no confundan, por favor, espíritu con religiones, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, esto es otro cantar que no viene a misa. Lo que sí viene a misa es tener claro, muy claro, que Jesús, cuando habló de las señales que señalaba los tiempos de su segunda venida, no en plan metafórico, sino real, porque la muerte, señores, haremos un programa sobre ello, la muerte no existe como tal. Entonces, claro, el ser humano todavía no hemos pasado de ciertos niveles y para nosotros todavía esa posibilidad de vivir eternamente, etcétera, etcétera, pues parece un poco, ¿no? O de encarnar, o de cambiar de materialidad. Parece un poco ajeno, ¿no? También era ajeno hace 100 años llegar a la Luna y ahorita estamos yendo para otros confines estelares, ¿no? Bien. Importante esa contraposición de esos dos verbos. Les he explicado cuando surgió la idea de hacer este canal, simple y llanamente para presentar al Jesús que está en mi corazón, en mi mente y en mi conciencia. Este canal estaba dedicado y está dedicado pues a defender la idea de ese maestro de origen cósmico y de su segunda venida, ¿no? Y esto había surgido, les comentaba, por una duda que había podido resolver hace ya más de 16, 17 años, sobre ese pequeño apocalipsis, ¿no? Ese Marcos 13, ¿no? Que fue cuando realmente me percaté de esa contraposición en esos dos verbos. Indagué en aquella época y en fechas posteriores sobre qué decían los estudiosos, los teólogos, los intérpretes de las escrituras sobre ello, y realmente no encontré nada que me pudiera satisfacer, entre otras cosas, simple y llanamente porque habían tergiversado la naturaleza cósmica de Jesús. Lo presentaban como, bueno, una entelequia teológica, conceptual, el Hijo de Dios en una Trinidad, sin saber exactamente a qué se estaban refiriendo, ¿no? Juntaron al Dios de Jesús con el Dios del pueblo judío, que no tenía nada que ver una cosa con otra, un Dios con otro, etcétera, etcétera. De ahí surgió la preocupación y de ahí, después de tantos años, ya ha llegado el momento de que este humilde autor explique, anuncie lo que él humildemente ha encontrado, humanamente. Bueno, por esta semana me despido, que ya la batería me está diciendo que no le queda nada, y les espero la próxima semana. Si les ha sido útil este programa, me alegro muchísimo, porque la idea es poder ayudar a tantos hermanos, a tantas conciencias hermanas
que a veces necesitamos siempre el empujón de alguien, porque toda conciencia es maestra y alumna de las demás. Bien, feliz semana, que lo pasen lo mejor posible y, como digo siempre, hagan el bien y no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. No importa si han nacido en el seno del cristianismo, si conocen o no conocen la figura del maestro de maestros. Si aman, perdonan y hacen el bien, ya lo tienen dentro de sus corazones. Feliz semana, hasta la próxima.